Bienvenidos a Vinil. ¿Dónde es mejor escucharlo? A medianoche. Y bueno, chicos, hoy estamos con el segundo episodio de Vinil de Medianoche. Estamos muy agradecidos porque vemos que hemos tenido muy buena respuesta de ustedes. El primer episodio les gustó mucho, nos mandaron más historias. Recuerden, tienen una historia que contar, quieren que la gente sepa su historia, mándenosla, especifiquen si es anónima o quieren que digamos su nombre. Y bueno, pues espero que esta entrega les guste bastante. Y esta noche es la noche, porque digo, ustedes no lo notan, pero está lloviendo y están cayendo relámpagos bastante buenos, ¿verdad? Yo creo que en algún momento del video, cuando vean que todo se ilumina, es porque es un rayo bastante fuerte. Y hoy, al igual que el anterior capítulo, pasó algo muy curioso. Cierto, sí, claro. Recopilamos historias que nos mandaron ustedes y por supuesto algunas propias, y todas las historias concluyeron en que en todas la protagonista era una niña. En este momento las historias son de brujas. Justo. Y estuvo bastante raro, o sea, de verdad ustedes nos van a decir como se ponen de acuerdo o algo, pero a ella le caen las historias, ella toma varias y me las manda, las pongo más entendibles o más digeribles, y tanto las historias que nos mandaron como las que ya teníamos pensados poner son de brujas. Entonces otra vez se repite la misma historia del video anterior. Pero esto debe ser una señal buena, espero. Que nos va a ir muy bien. Así es. Bueno, pues entonces comenzamos. En los rincones más oscuros de la tradicional Latinoamérica existe una criatura capaz de helar la sangre de cualquiera. Al caer la noche, se desprende de sus propias piernas para volar y alimentar de miedo a sus víctimas. Las brujas son conocidas en el folclore mexicano como Momenskopinke. Esta es una palabra náhuatl, la cual significa la que se arranca las piernas. Aunque distintas regiones reciben varios nombres, la mayoría proviene principalmente de la antigua historia de México y Centroamérica, donde se decía que las mujeres practicaban brujería oscura y realizaban rituales prohibidos bajo la luz de la luna. Según los relatos de los que han pasado con esto, estas brujas dejaban sus piernas junto al fogón, debajo de la cama o en lugares escondidos antes de transformarse en seres sobrenaturales capaces de recorrer distancias durante la madrugada. Algunas aseguraban ver bolas de fuego atravesando el cielo, mientras otros juraban haber escuchado sus gritos cerca de los pueblos y caminos solitarios. Si no encuentra sus piernas, quedarán atrapadas de la cintura para abajo en una terrible transformación. Pero, ¿de dónde nace realmente esta aterradora leyenda? ¿Es solo un mito? ¿O el recuerdo desafortunado de antiguas creencias sobre la brujería? Y esta noche les contaremos 3 historias perturbadoras, testimonios reales que rodeaban a las misteriosas brujas. Bueno, esta fue una pequeña introducción referente a las brujas, a los temas que vamos a... Claro, a los que vamos a tocar. A los que vamos a tocar. Entonces, ¿quieres comenzar con la primera historia? Claro. Y bueno, esta primera historia es nuevamente de mi abuela materna. Como les he contado, ella viene de un pueblo llamado Donato Guerra. ¿Vieron ese rayo? Justo te iba a decir. A lo que nos referimos. Y en su pueblo, realmente en los pueblos ocurren muchas cosas. Y la verdad es que a mí me encantaba escuchar a mi abuela contarnos estas historias, porque aparte nos la contaba de niños. Entonces, imagínate, de niños claro que nos espantábamos, pero ahora de adulta me gusta mucho escucharla. La gente vieja siempre tiene algo bueno que decir, y la verdad es que es muy sabia. Entonces, así como a mí me gustaba que me contara esa historia, se las voy a contar. Entonces, bueno, pues esta historia data de hace unos 70, 80 años. De hecho, la historia es de la prima de mi abuela, pero ella nos la contó. Entonces, pues espero que se entienda y que les guste. Mi abuela tenía una prima llamada Paz. Ella vivía en Donato Guerra, de donde les digo que es originaria mi abuela. Ella contrajo matrimonio con un hombre mayor que ella, algo que era pues muy normal en el pueblo, y creo que era bastante normal en esos años, ¿no? Sí. Entonces, pues todo transcurría con normalidad. Se casaron y vivían en una casita de adobe. Normalmente en ese pueblo es muy común tener casas de adobe, entonces pues todo marchaba muy bien. Se embaraza. Entonces imagínate, los dos estaban muy felices con el embarazo de Paz, todo marchaba de maravilla, y llega el momento del parto. Entonces en el parto sale muy bien todo. Su prima tiene a su primera hija, entonces pues los papás regocijaban, ¿no? Entre felicidad, entre atenciones, entre felicitaciones, pues todo el mundo estaba muy feliz por el primer hijo o la primera hija del matrimonio. Pero cuando dio a luz, la matrona le da una recomendación, o bueno, una advertencia más bien a Paz, y le dice: Paz,
tienes que aventar el calzón de tu esposo al tejado para que la bruja no se lleve a tu hija, porque todavía no está bautizada. Y es que en Donato Guerra, o bueno, en los pueblitos, porque no quiero pensar que es solo un caso aislado, en ese momento se tenía la creencia de que para que una bruja no se llevase a tu hijo, que no está bautizado, se tenía que aventar el calzón de el esposo de una figura masculina para que la bruja no se llevara al hijo. Pero bueno, recordemos que esta historia es bastante vieja, entonces en un México machista, el esposo por supuesto que no, pues que no hizo caso, ¿no? El esposo dijo, yo no voy a hacer eso, entonces es una ridiculez, no lo voy a aventar. Pues bueno, siguieron muy felices con su bebecita, una bebecita en casa, cuidándola, ya sabes, ¿no? La locura de tener un nuevo bebé en casa. Todo transcurrió bien hasta que una noche, llegó una noche donde ocurrió pues lo impensable. Mientras dormía esta mujer, pues del otro lado estaba la bruja llevándose a su bebé. Entonces, en cuanto ella despierta, ve a su bebé, a su niña tirada en el piso, la ve con un color morado, ya no tenía respiración. Cuenta mi abuela que los niños cuando se los llevaban las brujas, es un mito que se los llevan porque en realidad lo que hacen es succionar la sangre de la mollerita. Recordemos que cuando somos bebés el cerebro todavía no se cierra, entonces tenemos una parte blanda donde es donde las brujas absorben la sangre, en este caso. Entonces pues ya la encontró tirada, sin sangre, sin signos vitales, y pues obviamente fue un momento muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, claro, su primera hija. Exacto, su primera hija, la bruja se la lleva y pues bueno, Paz estaba aferrada que tenían que aventar el calzón, pero bueno, pues su esposo no quiso. Hicieron los trámites, enterraron a la bebé y bueno, empezaron a correr rumores en el pueblo, porque al final es un pueblo chico y ya saben, chisme grande, ¿no? Entonces empezaban a correr rumores, pero transcurrió el tiempo y como es de esperarse en los matrimonios de antes, y ni siquiera en los de antes, en los matrimonios, se vuelve a embarazar Paz. Entonces, todo transcurre bien. El embarazo totalmente normal, incluso en el día del parto, todo sale muy bien y nuevamente tiene una niña. Bueno, ya con su segunda hija en sus brazos, van a su casita, les contaba que era una casita de adobe, pero arriba justamente tenía tejitas, creo que eso no se los había contado y por eso es que tenían que aventar el calzón en el tejado, ¿no? Entonces van con su segunda nena en su casa, pues ya otra vez la felicidad irradia y así pasan los días. Recordemos que todavía no estaba bautizada la niña y bueno, una noche nuevamente ocurre. Despierta Paz y ve a su segunda niña, porque ya era su segunda hija, tirada, sin sangre y pues sin signos vitales. Entonces, destrozada Paz, destrozado el papá, porque al final, si bien era un México diferente o una educación diferente, pues el dolor es igual, ¿no? En ambas personas. Claro. No, entonces, pues ya, entierran a la segunda niña y el señor, lleno de dolor, empieza a tomar. Entonces su segunda casa fue la cantina del pueblo, así que ya no tenía momentos con su esposa, por lo que ya no se volvió a embarazar en ese periodo, pero el señor todos los días tomaba. De hecho, dice mi abuela que ya no se le veía sobrio. Entonces una noche los chismes empezaron a ser un poco más fuertes, la gente decía que Paz estaba maldita, que los hijos de Paz se los chupaba la bruja. Entonces una noche en la cantina cuentan que el esposo escucha los chismes, ¿no? Y escucha entre las voces de los señores que estaban ahí que decían que su esposa estaba maldita y que además él era poco hombre porque no podía cuidar a su esposa. Entonces imagínate un hombre machista. Orgullo. Claro, te pican en tu orgullo. Entonces pues ya lleno de rabia, con alcohol en la sangre y obviamente en un estado pues no conveniente, regresa a su casa. No es para lo que piensa, pero porque seguramente todos pensaron que iba a dar una chinga, pero no. Bueno, regresa a su casa y entonces antes de entrar, pues ya con la rabia y obviamente bajo la influencia de la sustancia nociva, empieza a gritarle a las brujas. Brujas, si son tan fregonas, ¿por qué no vienen a mí y me chupan? ¿Por qué no me llevan? Entonces les dice, vengan a mí y chúpenme el p***. Entonces pues ya le dice a las brujas que por qué no vienen y se lo chupan a él. Transcurre la noche, el señor se vuelve a su casa, entra, más bien, porque estaba afuera, entra, duerme junto a su esposa y cuando despierta Paz, ve a su esposo justo como encontró a sus dos hijas, sin sangre, así totalmente chupado y pues sí, la bruja o las brujas vinieron y le cumplieron su deseo, entonces se lo llevaron. Se lo llevaron y pues dice mi abuela que pues Paz obviamente sufrió muchísimo con la pérdida de sus dos hijas, de su esposo. Al final justo los rumores en el pueblo eran más fuertes, todo el mundo la tachaba pues
de que estaba maldita y jamás se volvió a casar, pero imagínate llevar en la conciencia que, bueno, ni siquiera en la conciencia, pero llevar en tu alma que perdiste a tus 3 seres más queridos, ¿no? En este caso sería tu esposo y tus 2 hijas, pero bueno, pues así es como se manejan las brujas de ese entonces. Híjole, qué complicado, primero perder, el impacto principal de la pérdida de la primera hija. Las 2 pérdidas o las 3 pérdidas son igual de dolorosas, pero creo que fue aumentando el dolor. Claro. Con la pérdida de sus 3 seres queridos, híjole. No quiero imaginar de Doña Paz. Sí. Cómo ha de haber sufrido. Y como lo comentas, al final no se casó, ya no hizo nada. Vivió un luto perpetuo, entonces. Claro, pero al final eso era una costumbre y al final podrían quizás haber explicaciones, ¿no? De por qué los 3 terminaron con la misma muerte. Es complicado. Y al final pues son historias de pueblos, en los pueblos la gente cree muchísimo en brujas, entonces pues esta fue la primera historia, así que recordemos, fíjate, ahorita me estoy acordando y la verdad es que hay muchísimas maneras de contrarrestar a las brujas y es que las brujas es como un misticismo, una leyenda mexicana, ¿no? No dudo que en otros países exista, pero aquí por lo menos en México tenemos varias pues métodos o varias armas contra ellas porque la creencia es que cuando un bebé nace y no está bautizado, no está bautizado o no ha recibido el bautismo, pues es más propenso a que la bruja se acerque. Pero las mamás o las abuelitas de antes, en este caso, recomendaban poner unas tijeras en cruz con listones rojos abajo de la cuna, espejos, porque a las brujas no les gusta reflejarse, entonces abajo de la cuna ponían espejos, ponían vasos de agua justamente para que al volar o bueno, al estar encima del bebé se reflejaran y se fueran, justo. Y también hay uno muy curioso, que cuando estás en tu casa y dicen que no quieres una visita, tienes que voltear una escoba. Y esto data porque para ahuyentar una bruja, lo que dice pues las creencias justamente es que tienes que voltear una escoba y la tienes que poner detrás de la recámara del bebé, justamente así ahuyentas a las brujas. De ahí viene la creencia de que si quieres que se vaya una visita no deseada, porque en ese entonces lo decían por la suegra, pues que pusieras una escoba para que se fuera la bruja. Entonces, bueno, será mentira, será verdad, pero lo utilizaban, lo hacían y funcionaba. Claro, y ahora pues la del calzón, la verdad es que yo nunca había escuchado eso, del calzón en el tejado, pero bueno, no sé qué tenga que ver y al final esas son creencias de un pueblo muy específico, ¿no? O sea, es como una creencia muy específica. Claro. Pero bueno, esta fue la primera historia, chicos. Creo que las historias de mi abuela son bastante desgarradoras, siempre incluyen a alguien que se va, alguien que pasa a un plano distinto, entonces por eso les decía, es muy interesante escucharla y sobre todo jamás pondría en duda lo que ella me cuenta porque mi abuela es una persona muy sabia y además de eso me ha contado otras historias que posteriormente les voy a contar y de verdad que son muy buenas, o sea, sí hacen que te quedes porque quieres escuchar el final. Bueno, yo les traigo la historia, les traigo la historia de Alberto Camacho. ¿Listo? Muy bien, Alberto. Y nos escribió lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Alberto Camacho y mi relato es el siguiente. Esto ocurre aproximadamente entre los años 30, 40, ya tiene bastantes años, en el pueblo de Magdalena, Jalisco. Mi tío José María era un ingeniero civil. En aquella época, nada más para que calcules cuántos años tiene, construyó la mayoría de las carreteras que salían de Guadalajara. No, entonces ya es una historia bastante vieja. Ya es una historia bastante vieja. Ok. Para ese momento, ya llevaban varios meses trabajando dentro de Magdalena, ya sabes, pues él al ser ingeniero civil, pues tenía que estar checando que todo estuviera saliendo bastante bien. Él comenta que todavía era muy común ver a gente colgada en los camichines a causa de las secuelas del conflicto cristero. Los camichines son unos árboles, pero veían a la gente, pues era muy común todavía al tener rezagos de eso, todavía pues dejaban a gente pues colgada ahí, ¿no? Los trabajadores tenían un campamento al no tener nada de, pues entre comillas, civilización dentro de esos lugares tan amplios para hacer las carreteras. Tenían un campamento grande donde vivía su tío. Él me contaba que muy seguido los hombres advertían que al alejarse del campamento por las noches para hacer pues obviamente sus necesidades, al no tener, ahorita tienen los baños portátiles y demás, escuchaban música proveniente de lo alto de los árboles.
y veían luces extrañas moverse en las ramas, pero música un poco antigua, ¿me explico? De acuerdo. Al pasar de los meses, para descansar en sus ratos libres, todos los compañeros, incluyendo su tío, pusieron una hamaca muy grande en medio de dos árboles. Esta hamaca era grandísima, cabían 4 personas acostadas sin problema, entonces al descansar, el calor y demás, pues se acostaban ahí y obviamente la brisa, el aire les daba bastante bien y pues descansaban ahí. Una noche, el tío se despertó debido a un ruido extraño que no le parecía familiar. Ustedes lo van a entender, en las noches escuchan ruidos como tan constantes que no te despiertan, que ya son ruidos que tu cerebro lo asocia que es algo común. Y al tener un ruido extraño, ¿qué pasa? Entras en sentido de alerta. Exactamente, te despiertas, te mueves o estás inquieto. Se dio cuenta de que las ramas de los árboles crujían fuerte y extraño. Al principio pensó que era el viento, pero rápidamente notó que el sonido era mucho más escandaloso y violento. El ruido que hacen los árboles pues no es tan fuerte, a menos de que haya una supercorriente de más, ¿no? Para su sorpresa, al salir de la casa de campaña, vio que la hamaca, porque la hamaca estaba a unos 10 metros, vio que la hamaca se estaba moviendo, pero con la oscuridad de la noche, al final no alcanzas a distinguir bien qué. Sí, por supuesto. Tus ojos estás recién despertado o estás recién levantado, no alcanzas a enfocar bien. Al tío se le hizo muy raro porque pues ya era de madrugada, ya su personal estaba descansando. Al final, al hacer un trabajo que requiriera tanto esfuerzo físico, caían rendidos y dormían, ¿no? Entonces se le hizo muy raro que hubiera alguien pues ahí. Al ver esa acción de la hamaca meciéndose, inmediatamente regresó a la tienda. Despertó uno de los trabajadores y le reclamó, era el jefe de los trabajadores de los otros. Oye, Pancho, ¿no te dije que quitaras la hamaca antes de irnos a dormir? Sí, la quité, jefe, respondió el trabajador. La guardé abajo de la mesa, donde siempre la dejamos. Mi tío sintió un escalofrío, pero disimuló la sorpresa, disimuló lo que él había visto, ¿no? Vente, tráeme la lámpara. Vamos a sacarle un susto al que se anda meciendo en la hamaca. Ya desde ahí sabemos, ¿no? Caminaron a oscuras, porque como te repito, la noche y en absoluto silencio, y justo cuando llegaron al lugar encendieron la luz de golpe y gritaron para asustar al supuesto compañero. La sorpresa los dejó helados. En la hamaca se mecía con una fuerza descomunal una silueta completamente negra con forma de hombre. En ese mismo instante, al irse hacia atrás obviamente por el impulso de la sorpresa, la figura desplegó unas alas, pero unas alas enormes, o sea, de verdad grandes. Claro. Y se elevó volando de espaldas hacia la copa de los árboles, perdiéndose en la noche mientras lanzaba una horrible carcajada. Si al final traes una lámpara para poder ver lo que hay de frente de ti, ¿tú crees que vas a poder ver lo que hay en la copa de los árboles? Claro. Mi tío y el trabajador se quedaron paralizados, mudos por el terror durante un buen rato. El campamento se levantó poco después, pero nadie nunca pudo explicar qué era esa criatura que los vigilaba desde las alturas. Espero les guste mi historia y saludos. ¿Qué te pareció la historia? Oye, me gustó bastante, sobre todo porque es una historia contada por un hombre. Sí. O por 2 trabajadores que al final son 2 testigos de algo que sucedió, o sea, son 2 testigos de una misma acción, ¿no? Sí. Dicen que no todos tenemos los mismos recuerdos de las mismas cosas, Claro. Pero al final que coincidan en algo, híjole, me gustó. Digo, historia, y son 2 viejones de antes, no estamos hablando de personas de esta época, que al final los viejones de antes eran aguerridos, eran que Claro. no les tenía miedo nada y iban y buscaban y todo. Entonces, ¿sí? Para que los 2 prefirieran quedarse callados y no decir nada es porque Porque de algo verdad pasó. fue impresionante la imagen que vieron. Desconozco si ella ha sido una bruja, si ella ha sido alguna especie de nahual, porque también puede ser eso, puede ser, quién sabe. Claro, ¿Me explico? pero al final a eso yo me refería, o sea, lo que es más increíble es que la historia data de las carreteras de Guadalajara, entonces
ya tiene bastantes años, y justo como la historia de Paz, ¿no? O sea, los hombres eran en un México más, pues más macho, ¿no? Los hombres eran, Claro. pues, con esa postura. Entonces, que dos hombres se atrevan a contar la historia de algo que sí las asustó, porque el decir en ese momento que algo te había asustado era como admitir Híjole. que no eras hombre, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo estoy segura y creo que sí lo vieron. La verdad es que fue una muy buena historia. Pues muchas gracias, Alberto Camacho, por tu historia. Y justamente la tercera que te traigo, Ok. o la tercera historia que vamos a contar el día de hoy, o esta noche, o esta mañana, porque al final todo depende de la hora en la que nos estén viendo, Claro. es de una seguidora. De hecho, esta siguiente historia, cuando la leí, debo confesarles que sentí algo en mi interior, algo se quebró. Es una historia bastante complicada, incluso hasta para contarla, y no quisiera ni siquiera imaginarme qué sintieron las personas que vivieron esa historia, ¿no? Entonces, Ok. pues ahorita se los voy a contar y espero que les guste. Maripili, muchas gracias por mandarnos tu historia. Ella quería que supieran quién la había mandado, entonces pues este video es para ti. Bueno, y pues vamos a comenzar con esa historia. Mi nombre es Maripili. Esta historia me la contó mi hermano. Disculpen mi narración, pero espero muy pronto escucharla en su canal. Allá por el 2006, fíjate, esta historia es un poquito más reciente que las anteriores. Digo, estábamos contando historias de hace 70, 80 años, entonces esta historia es un poco más reciente, tiene 20 años. Entonces, bueno, pues por allá del 2006, mi padre y mis hermanos fueron a trabajar una temporada a un pueblito que no sé exactamente cómo se llama, pero sé que está en Oaxaca. Al reunirse después de un día de trabajo entre cena y plática, llegó un momento donde la conversación se desvió a historias. Y sí, ya saben a qué tipo de historias nos referimos. Las personas locales les empezaron a contar la siguiente historia. En las chocitas que están muy cerca de aquí, las que están por el camino de tierra, vivió una familia de muy escasos recursos. Era una familia pues muy pequeña. Era el papá, la mamá y una pequeña niña de 5 años. Vale, otra vez una. Sería muy pronto el cumpleaños de la pequeña y como sus papás eran de tan escasos recursos, el regalo que quería la niña y para celebrar ese momento tan especial de sus 5 añitos era un pollo rostizado. La pequeña niña solo pedía ese platillo que los padres pues no se podían dar el lujo de comprar. Entonces, pues con esfuerzo y por ver feliz a su hija, que no haría un papá, ¿no? Por ver feliz a tu hija, Claro. caminaron bastante para llegar al pueblo más cercano para poder comprarle el pollo a su hija. Fueron bastantes kilómetros, pero lo consiguieron. Entonces, pues Bueno, ya afortunadamente. iban a poder ver a su hija feliz porque le habían conseguido pues el pollito, ¿no? Lo que la niña quería pues de cumpleaños. Era bastante tarde y por la distancia que tuvieron que recorrer, estaban muy cansados y pues ya traían los pies adoloridos. Pero muy felices porque la niña estaba realmente agradecida. Cuando los vio llegar fue, híjole, cumplieron mi sueño. Entonces los papis le dieron el pollo a su hija y pues ella solo pudo sonreír con lágrimas en los ojos, ¿no? Estaba demasiado feliz y imagínense como papás conseguir el sueño de tu hija en su cumpleaños. Digo, es algo bastante ambiguo, pero al final no sabemos qué tan feliz puede ser una persona, ¿no? Claro, contando. Y bueno, pues su mamá le dijo lo siguiente. Y es muy tarde, hija, estamos muy cansados por el camino, pero come un poco de tu pollito, nosotros iremos a dormir y mañana comemos junto lo que resta. Okay. A lo que la niña le dijo, sí mamá, muchas gracias. Los papás súper cansados se fueron a descansar a su recámara. La cocina y la recámara solo se dividía por una cortina. Recordemos Claro. que vivían en una chocita y bueno, pues la chocita era bastante espacio reducido. Entonces estaba la recámara y la cocina juntos y en medio estaba una cortina. Al ser un día tan cansado, pues solamente tardaron unos minutos en quedar profundamente dormidos. Pero Claro. la niña estaba disfrutando pues del rico pollito. Era aproximadamente medianoche y un ruido apareció de fondo, masticando. Escucharon ruidos en la cocina y a la niña masticar de manera extraña, ¿no? Entonces la mamá le dice, ya no comas tanto mi niña, deja para mañana. El padre le dijo, déjala, es su cumpleaños, que disfrute su pollo. Claro. Volvieron a quedarse dormidos y nuevamente el sonido de cómo masticaba, tan peculiar, los volvió a despertar. Ok. La mamá le dice, ya es suficiente, ya vente a dormir, que ya es muy tarde. Y su hija le contestó, ya voy mamá, solo me voy a comer la otra piernita. La madre al escucharla se dio cuenta que había algo raro en la voz de su hija. La voz era de una niña sí, pero una voz bastante rasposa. Entonces la mamá enseguida despierta al papá y le explica que le preguntó a la niña, más bien que le ordenó a la niña que se viniera ya a acostar, Claro. pero que se escuchaba muy rara su voz. El papá entonces le dice, hija,
ya vente a dormir, pero ya con voz un poquito más, pues más grave, porque ya estaban enojados, ya era noche, los papás al final querían dormir, ¿no? Sí, ya más autoritaria. A lo que la niña le contesta, ya solo termino de comerme sus manitas. Esta vez la voz que contestó era bastante escalofriante, y de un salto, pues los papás abrieron la cortina y salieron. Y vieron algo espeluznante, que los dejó pues helados. Una señora de aproximadamente 80 años con ropas viejas, cabello descuidado, dientes y uñas afiladas, estaba destrozando a su hija en pedazos. Tenía carne de la niña entre sus dientes, pues la sangre le corría todo el cuerpo. Y al verla solo gritaron por la imagen tan cruel que estaban viendo. La bruja salió huyendo sin dejar ni un solo rastro, y los padres no pudieron seguir viviendo ahí. Recogieron lo poquito que tenían y pues dejaron la choza y jamás se volvió a saber de ellos. Postdata, las brujas quieren almas inocentes, como lo son los niños. Son astutas para convertirse en seres que pasen desapercibidos, seguir a los padres y quedarse con las almas de esos pequeños. Los padres, por el cansancio y el sueño del regreso del camino, no se percataron nunca que la bruja los estaba persiguiendo para ir tras la niña. Estas historias que me tocan son bastante desgarradoras, por eso antes de contarte la historia y de contárselas, por supuesto, les conté que cuando la leí sentí algo, pues algo extraño. Al final no me imagino el impacto de ver a tu hija mutilada, desmembrada, pero sobre todo el impacto de ver un ser totalmente espeluznante haciéndole eso a tu niña, ¿no? Entonces, pues bueno, esta historia es bastante fuerte, pero al final nos damos cuenta, lo que comentábamos, cómo las tres historias se entrelazan, y al final siempre es un mismo personaje. En este caso, las brujas, un mito mexicano, y bueno, pues al día de hoy siguen viendo avistamientos de luces. No sé si tú has visto en algún momento las bolas de fuego. ¿Cómo no? Normalmente la gente siempre dice, no, son brujas. Yo jamás he visto una, pero he sabido de historias. Entonces, pues esta es la historia de Maripili. Muchas gracias, una historia Maripili, bastante buena. Gracias. Qué buena historia, de verdad, qué buena historia. Digo, cuando mencionaste que le dijo ya solo me como la otra piernita o algo así, sabía que algo iba muy mal. Sí. Lo sabía porque no sé, te da como esa vibra una, que la contaras así, da como esa vibra, pero híjole, qué impacto para los padres. Una, ver a su hija en cachitos. Claro. Y dos, ver a ese, como bien lo mencionas, ver a ese ser tan escalofriante y fuera de lo común o fuera de lo cotidiano. Tuvieron dos impactos muy fuertes que al final, como bien lo describe, no pudieron y se terminaron yendo. Es horrible estar en la casa o seguir viviendo en la casa donde pasó eso tan fuerte, y más con un ser tan querido como lo es pues una hija, ¿no? Claro, imagínate una familia muy pequeña, unos padres esforzándose por comprar, ¿no? Claro. Y el único deseo de la niña para su cumpleaños. Híjole, eso también me partió el alma. Sí, eso es muy desgarrador. La verdad es que es una historia bastante complicada. Sentí lo mismo que cuando les conté la historia de la hermana de mi abuela. Entonces, claro, fue la misma sensación. Al final los niños pues son inocentes, ¿no? Libres de todo pecado. Y pues bueno, así fue como sucedió. Y la verdad es que no se me hace extraño, porque no sé si te ha pasado que vas y visitas un pueblito y normalmente la gente lugareña siempre tiene una historia que contar. Siempre te cuentan, pero como bien dices, o sea, ¿cómo te quedas a vivir donde pasó algo tan desgarrador y tan triste? No, es imposible. Digo, a lo mejor hay gente que lo puede hacer, porque siento que mentalmente son demasiado fuertes. Pero aquí estamos hablando de que no fue a lo mejor un padre que se murió o una madre que se murió en esa casa, que al final puedas vivir con ellos. Claro. Porque la ley de la vida es que los padres mueran primero que los hijos, no que los hijos mueran pues primero que los padres. Mi abuelita siempre decía, o siempre tenía un dicho, que ni siquiera era tanto el dolor de la pérdida de un hijo, que ni siquiera tenía nombre, porque a los niños que no tienen a sus padres se le llaman huérfanos, pero a los padres que no tienen un hijo, ¿cómo se les llama? Justamente me leíste la mente, fíjate, qué extraño. Era lo que te iba a decir. Es tan doloroso que ni siquiera hay un nombre, ¿no? Puede ser viuda, viudo, huérfano, pero para perder un hijo no hay nombre, porque al final, como bien lo mencionas, no es la ley de la vida.
Pero bueno, pues esta fue su tercera historia y tengo una cuarta historia que no sabía si contarles hoy, pero bueno, vamos a cerrar este capítulo de las brujas, sí. Perfecto. Vamos a cerrar este episodio de las brujas, porque curiosamente, les digo, todas las historias que me contaron hoy son de brujas y esta historia se entrelaza con la de Paz, la primera historia que les conté, pero primero quería terminar de contarles esta historia, pero yo creo que la voy a contar en este episodio y te lo voy a contar para que podamos continuar o que tengan continuidad y entiendan el por qué lo que mencionabas al principio. Y bueno, pues esa historia también es de mi abuela. Creo que mi abuela se va a hacer famosa en este canal. Algún día la voy a invitar para que les cuente, digamos, lo que me contaba. Y claro, pues, bueno. Nada, perdona que te interrumpa rapidísimo. Ahorita que mencionas que hay una historia sorpresa, saben que ambos trabajamos. Y justamente hoy, que estaba redactando y pimpeando las historias, compañeros en la oficina empezaron a platicar de historias. De esos momentos en los que no tienes ya mucho que hacer o que estás demasiado estresado y quieres 5 minutos pues sí, de relajarte. Y uno de mis compañeros me dice, yo siento que tú tienes muchas historias que nos puedes pues contar. Y le dije, pues sí. Y me dijo, ¿me dejas contarte una? Destino, coincidencia, no lo sé. Pero me contó la historia de una bruja de Toluca que es tía de su papá, que aún vive, y que otro compañero de ahí, al ser vecinos de pueblitos, también la conoce. Eso me pareció sumamente interesante y le dije, tienes que contármela. Claro, ¿no? Entonces, si tú vas a dar una historia sorpresa, yo también voy a dar una historia sorpresa, ¿te parece? Ok. Y estamos parejos. Me parece. ¿No? Perfecto. Me parece muy bien. Más para que vean cuánto los queremos y queremos hacer esto bien, que lo que teníamos planeado se fue y hasta terminamos contando de más. Sí, justo. Y pues bueno, mira, esta historia tiene bastantes años, como saben, pues mi abuela ya es una señora de 80 años, entonces esta historia me la contó, justamente hablé por teléfono con ella porque al final estas historias me las contaba cuando era niña, pero quería tener la historia muy fresca y que me contara los detalles. Es una historia bastante corta, pero al final se me hizo muy curioso cómo se entrelaza con la historia de Paz. Okay. Mi abuela creció en Donato Guerra. Recuerden que les comentaba que es un pueblito que está por Valle de Bravo, pero al final es un pueblito todavía muy rural, ¿no? Ahorita a la fecha, en el 2026, es un pueblito bastante rural todavía. ¿Sigue siendo? Sí, claro, hay algunas casas que todavía son de adobe, algunas no tienen electricidad, entonces todavía es un pueblo muy rural. Pero bueno, cuando mi abuela era muy pequeña, pues una familia con bastantes hermanos, las mujeres y los hombres tenían que trabajar. Entonces, cuando mi abuela tenía aproximadamente 7, 8 años, su mamá la manda a trabajar con una señora adinerada del pueblo. Ella me cuenta que ella vivía en una casita pues un poquito más estructurada. Dice que vivía en una casa de 2 pisos. Imagínate en ese entonces, pues gente un poquito más, pues con más escasos. Una persona de 2 pisos pues era el rico del pueblo, ¿no? Justo, entonces pues manda la mamá de mi abuela a trabajar con mi abuelita con ella para que le pudiera hacer el quehacer. Claro. Entonces la señora le dice, préstame a su hija, va a vivir aquí conmigo y pues aquí me va a hacer el quehacer y yo le voy a dar de comer, yo le voy a dar escuela. Entonces al final era un buen trato para mi bisabuela el que su hija tuviera educación y que además tuviera comida, ¿no? Ya no tendría que preocuparse. Entonces ella accede y mi abuela se va a vivir con la señora. Entonces ella dice que la parte de abajo era la sala, el comedor, la cocina y que además en la sala tenía una chimenea. Entonces, como les comentaba, la señora pues era de bastante buen nivel económico para ese entonces. Claro. Pero dice que los cuartos de arriba tenían tejas y además la casa era de madera. Entonces se escuchó como un llanto, ¿no? Sí. Ahorita nos van a espantar. Entonces dice mi abuela que abajo estaba la chimenea y arriba estaban los cuartos para dormir. Pero eso sí, tenía una regla mi abuela. La señora le decía que a partir de las 9 de la noche ya no podía salir de su cuarto. Arriba. Exacto. Okay. Entonces mi abuela dice que pues como toda niña, curiosa, y además de que es curiosa, mi abuela dice que a veces salía al baño y en cuanto salía, algo bien peculiar, la señora no estaba de noche, la señora salía de noche.
pero la regla era que mi abuela no podía salir de su habitación de noche. Entonces dice mi abuela que entre la curiosidad de niña se dio cuenta que las señoras salían de aproximadamente desde las 12 de la noche, la hora pues que todos conocemos como la hora del diablo, ¿no? Desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Entonces ella se empezó a dar cuenta, pero al final no le pasaba nada. O sea, desapareció. Exacto, entonces ella siguió trabajando con ella y dice que una noche salió de su habitación porque tenía sed. Entonces baja a la cocina, recordemos que la cocina está en la parte de abajo, baja a la cocina y dice que tenía que pasar por la sala. Entonces pasa por la sala y ve que están unos brazos y unas piernas al lado de la chimenea. Ahí las dejaba la bruja para que se mantuvieran calientes y pudiera poder ponérselas cuando regresaba. Yo sé que la historia se escucha bastante impactante, pero mi abuela en cuanto recibió mi llamada, me dijo, esto es real, yo lo viví y yo lo vi, me dijo. Entonces, yo le creo. Cuéntalo, ¿no? Y yo dije, claro. Entonces dice que se quedó impactada, pero era muy noche. Entonces sube a su habitación y llegó el fin de semana cuando iba a ver a su mamá, porque si bien vivía con la señora, también pues veía a mi bisabuela. Entonces mi abuela dice que después de ver eso, pues ya intentaba no acercarse a la señora, hacía el kiesa muy rápido, entonces trataba como de alejarse porque estaba muy asustada, pero recordemos que ella vivía pues en el centro del pueblo y su familia estaba en las orillas. Entonces mi bisabuela va y la recoge y mi abuela le cuenta. Entonces en cuanto mi bisabuela le escucha, la prima de mi abuela ya había perdido 2 hijas. Ya había perdido 2 hijas y un esposo. Sabían que en el pueblo había brujas, porque además no es un caso aislado el de Paz. Había varias personas que ya tenían hijas, pues que ya se los había llevado la bruja. Entonces mi bisabuela ya no deja que mi abuela regrese con la bruja y entonces le empieza a contar a sus vecinas y a sus vecinos. Entonces todos empiezan a levantarse en armas y planean la emboscada. Y les digo la emboscada porque justamente esperaron a que fuera medianoche, a que la bruja saliera, abrieron a la fuerza su casa y entonces hicieron una fogata, porque dice mi abuela que ni siquiera la quemaron en sus chimeneas. Agarraron las piernas y los brazos, se lo llevaron, hicieron una fogata con lo que pudieron, madera, troncos, camas, lo que encontraron, pero entre hombres y mujeres, y quemaron sus piernas y sus brazos. Cuentan que cuando llegó el guajolote, porque... Pausa, bueno, no pausa, un pequeño paréntesis. Mi abuela dice que como el techo era de tejado, bueno, de teja, en las noches no podía dormir bien porque escuchaba pues pasos como de un ave, y me decías que se escuchaba como un guajolote, como un gallo. Pero mi abuelita pues al final era una niña y aunque tuviera miedo pues no estaba cerca a su mamá, entonces no le quedaba de otra más que dormirse y fingir demencia, ¿no? Claro. No pasó ni nada. Entonces dicen que cuando llega el guajolote, pues el guajolote ve que ya no están sus piernas, ya no están sus brazos y se quedó atrapada. Se quedó atrapada siendo el animal, intentó huir, pero bueno, pues obviamente la gente estaba levantada en armas, ya tenían ahí la fogata y la quemaron. Quemaron a la bruja, pero por eso les decía, fue muy curioso porque ya la historia de Paz yo ya la tenía, ya me la había contado, de hecho me la volví a contar mi mamá, porque mi abuela ya me la había contado hace muchos años. Pero le dije a mi mamá, oye, quiero que mi abuela me cuente la historia de la bruja que se quitaba las piernas. Y me dijo, márcale. Le dije, oye, esa historia ya tiene más de 60 años, ¿crees que mi abuela se acuerda? Y me dijo, claro. Entonces le marqué, me cuenta la historia y me dice, acuérdate que ya se le habían muerto 2 hijas a la sobrina de mi mamá. Están entrelazadas las historias. Entonces cuando se entera mi bisabuela dice, no, vamos a quemar a esa bruja. Y queman a la bruja. Y digo, supongo que han de haber tenido más historias. Sí, claro. Pero supongo que después de eso ya no ocurrió más en el pueblo, quiero suponer. Sí, no, porque al final Donato Guerra es un pueblo como Toluca, digo, nosotros transmitimos desde Toluquita la Bella, entonces estamos rodeados por algunos cerros y ahí también, entonces la gente ya sabía que las bolas de fuego eran brujas y además por eso tenían la creencia del calzón, pero al final que hubiera una bruja justamente ahí en Donato, lo que hizo fue que varios bebés perdieran la vida, en este caso pues 2, o sea, coincidencia, no lo sé, pero las 2 primas de mi abuela pues fallecen o se las lleva la bruja y empieza a trabajar con la con la dichosa esta y pues así fue como la quemaron, queda atrapada. Híjole, digo, qué impacto para tu abuelita el ver esa imagen, porque al final dicen que ver eso es una imagen fuerte, o sea, sí es complicado, ¿no? Sí. Entonces pues así es como me la contó. Y pues bueno, chicos, quise contárselas hoy para que se tuviera la continuidad de la historia. La verdad es que pensaba hacer una segunda entrega de brujas y les iba a contar esta, pero al final me la contaron hoy, la traigo muy fresca en la mente y se entrelazan las dos. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. En algún momento ya voy a traer a mi abuela para que nos cuente.
mientras todavía esté con nosotros, para que le escuchen. Y de verdad que te lo dice porque obviamente me dijo, antes existían las brujas, hija, ahorita la verdad es que no sé si existan, pero antes yo te aseguro que existían. Entonces, te creo, abuelita, y este episodio va para ti también. Bueno, pues qué buena historia, honestamente, que se entrelaza con la primera historia que contaste. Y es que la pérdida de las hijas, del esposo, y luego que va y le dice que se quitó las piernas y los brazos, obviamente le iban a linchar, digo, y más en esos ayeres, ¿no? Claro, no, o sea, al final ahí tomabas justicia por tu propia mano. Y también entiendo, porque mi abuela me decía que ya los vecinos estaban cansados de que no solamente fueron las hijas de Paz, varios bebés pues ya habían perdido la vida, porque al final pues no es tan común, y solamente había una parroquia en el pueblo que te bauticen luego naciendo. Entonces, pues claro, mientras todavía no recibas el bautismo, pues eres todavía propenso, ¿no? Sí, claro. Y mira, justamente ahí estás confirmando lo que les platiqué en un comienzo, de que las dejaban junto a un fuego o algo, para que se mantuvieran calientes. Sí, y cuando lo dijiste al inicio, me vino mucho a la mente que me dijo, mi abuela en su fogata dejaba sus piernas porque no quería que se le enfriaran. Ya cuando lo contaste dije, claro, o sea, mi abuela no tendría manera de saber, entonces... Sí, claro. Bueno, y esta me la voy a aventar, ¿no? Esa historia, como les comentaba, estábamos pues platicando y me dice, te quiero contar una historia. Desde que yo llegué a trabajar ahí, la persona que está enfrente de mí me dice, es que este chico tiene muy buenas historias. Ya van 2, 3 que nos platican muy buenas. Dije, pues vamos a escucharlo. Entonces, entre pláticas y demás, como les comento, me dice, te voy a platicar una historia. Y me dice, el pueblo, lo voy a omitir, porque al final la bruja todavía está vigente, todavía en 2026, en mayo de 2026, todavía vive la bruja. Okay. Entonces voy a omitir el pueblo y el nombre del tío, para que no haya algún inconveniente, ¿no? Claro. Me platica que su tío, hermano de su papá, dice que una noche fue con sus amigos a la cantina y se puso a tomar. Que ya regresaba a altas horas de la noche, y tenía que cruzar un pequeño río sobre unas maderas para poder cruzar. Ya ves que luego dicen ¿es que es para arriba o es para abajo? Claro. La cantina estaba hacia abajo y él vivía hacia arriba. Okay. Entonces tenía que cruzar para llegar a su casa. El puentecito para cruzar a su casa. Es muy rápida la historia, pero se me hizo muy interesante, y más por el contexto. Dice que al pasar, sin alumbrado, iluminándolo con la luz de la luna, al cruzar vio algo del lado hacia arriba, a un costado del puente. Vio algo que se estaba moviendo. Entonces él se queda pues tratando de ver. Al final venía en estado de ebriedad, no alcanzaba a distinguir bien, y ve que se acercó un gato, pero dice que el gato era del tamaño de un perro. Ok, bastante grande. Bastante grande, o sea, grande el perro. Digo, el gato, perdón. Y que la mirada tenía una mirada humana. No era esta mirada de gato al final como no lo han pintado con las líneas así, que era una mirada humana. Sí, como una mirada felina. Ajá, no, que era una mirada humana. Entonces, y que el gato se veía extraño al ser grande, sus movimientos y todo eran un tanto erráticos, y que él se espantó. Al final venía pues en estado de ebriedad. Al ver eso pues se espantó, empezó a agarrar piedras y se las empezó a aventar a este gato, digamos de alguna manera, que le alcanzó a pegar 2, 3 piedrazos. El gato se hace hacia atrás, lo mira directo a los ojos, se gira y corre. Lo pongo entre comillas que corre, porque dice que fue como si fuera levitando el gato, pero de una velocidad rapidísima, y se fue sobre el agua de este pequeño río. Dice el tío que no vio o sea, al final si pisas un charco, ¿qué pasa? Bota agua. Que no, que el gato iba sobre el agua, pero que no salpicaba nada. Llegó a su casa y dijo, estoy borracho,
no vi bien y demás. Bueno, Sí, lo podría explicar, ¿no? se durmió, al siguiente día se despierta y tenían que ir al mercado que estaba abajo en donde estaba la cantina. O sea, tendrían que volver a Tenían cruzar que volver a cruzar, entonces que él dijo, no, yo voy. Cruza el puente, ya en la mañana, 10, 11 de la mañana, Con cruza luz. el puente y se encuentra a esta señora, que era prima de su tía directa. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Que no sé qué, bien, todo bien. Pero que alcanzó a ver como una abierta en la frente a la señora. No preguntó, porque al final pues estaba todavía con la cruda, resaca, claro, y demás. Entonces, bueno, cuídate mucho, nos vemos, demás. Sigue caminando y la señora le dice, oye, menciona su nombre, te voy a pedir un favor. A la próxima vez que me vuelvas a apedrear, no la vas a contar. Pues el señor extrañado dice, pero pues si no te he hecho nada, o sea, ¿por qué me dices eso si no te he hecho nada? ¿Y qué le dijo? ¿Recuerdas el gato que viste ayer? Y que le dijo, sí. Bueno, solamente te estoy diciendo, a la próxima vez que me vuelvas a agredir, que me vuelvas a apedrear, no la vas a contar. Y no solo tú, tu familia. Se dio la vuelta y se fue. El señor extrañado, pues dice, solo me dijo del gato. Empieza a caminar hacia el mercado y empieza a entrelazar todo. La señora traía un golpe aquí. Al comentarle eso, ¿cómo sabía la señora que él había visto un gato? Claro, y aparte que lo había apedreado, ¿no? Además, pues pasa el tiempo y se empiezan a correr los rumores de que habían apedreado a la bruja. La historia acaba aquí. Lo que me dice o lo que me cuenta mi compañero es que la señora tiene entre 80 y 85 años actualmente, en 2026. Claro. Pero que la señora tiene una apariencia de entre 45 y 50. Por supuesto. Y platica que ya van varias veces que le pasa en el pueblo que pasa lo de los bebés. Y que la señora, a pesar de que pasen los años, se sigue viendo muy joven. Que nadie se mete con ella porque yo le pregunté, ¿y crees que pueda hablar con ella? Y me dijo, obviamente no, te va a mandar al carajo, ¿no? Claro. Claro, es obvio. Pero al final que ellos saben que es ella, adicional a esto. Ellos vivían, o la señora vivía con la tía de este señor. Pero al ver cosas extrañas, le hicieron una choza en el borde de este río que cruza muy a lo lejos. Ok. Me pareció muy interesante porque es la parte de decir, actualmente Sí, saben sí. que existe. Claro. Y que ella es la bruja del pueblo. Y fíjate que es bien curioso porque justo estaba pensando y digo, es que al final las brujas, cuando tienen alguna enfermedad, cuando empiezan a envejecer, se llevan a los bebés, por eso son muy jóvenes. Exacto, entonces me pareció sumamente interesante esta historia. Dije, si le vas a agregar una, voy a agregar una que me contaron y justamente la coincidencia y la casualidad Es de que brujas. todas son de brujas, claro. Y de verdad ¿No? que no es algo que ya, que ya esté predestinado, digo. No, que ya lo planeemos. Sí, claro, No. justo, no es algo ya planeado, No. pero es algo muy curioso que todas las historias en estos 2 episodios, porque al final, como les decía al inicio, es la segunda entrega de Vinil de Medianoche, y que los 2 episodios hayan sido tan peculiares de que las historias estelares o las historias que íbamos a contar fueran sobre los mismos personajes, en este caso hoy de brujas, y en el caso anterior, pues, de niñas, ¿no? Yo al principio de ese proyecto le comentaba a Jan, para que vean que no es planeado, vamos a recabar historias y vamos a hacer un plan para ver de qué vamos a hablar, pero al final estamos contando historias conforme nos las van mandando. Entonces no es que dijéramos, hoy vamos a hablar de brujas, vamos a recabar historias de brujas y ya. Al final estamos recibiendo historias diferentes. Entonces las historias que
tomamos, insisto, casualmente son de brujas. No es planeado, pero es extraño. Sí, ¿no? es bastante peculiar. Y pues bueno, chicos, con esto concluimos Vinil de Medianoche. Recuerden, si tienen alguna historia que quieran que la gente escuche, tienen algo que contar, envíenosla. Especifiquen si quieren que sea anónima, si quieren que digamos su nombre y nosotros la vamos a contar por ustedes. Al final creo que ya escucharon, las historias somos bastante respetuosos con la historia original que nos mandan. Al final quizás hacemos 2-3 modificaciones en palabras para que sea un poco más digerible, más entendible, para que puedan enlazar todo y obviamente sea más digerible. Pero todo siempre se respeta el inicio de la historia, el final. Entonces, pues ya saben, vamos a dejarles nuestras redes adicionales. Estamos en TikTok como Vinil de Medianoche. Vamos a empezar ya con el Facebook, que yo creo que para este video ya lo vamos a tener. Esperaría. Entonces, también estamos en Facebook como Vinil de Medianoche. Y pues bueno, no sé si alcanzaron a ver cómo se iluminan nuestras caras o quizás sí, la pared, pero es porque estamos en una noche muy lluviosa. Aquí está lloviendo, casualmente está lloviendo en mayo. Perfecto. Justo, se presta muy bien para esas historias. Y pues bueno, espero que nos vean de noche, espero que les hayan gustado estas historias. El siguiente episodio esperamos... No sé de qué va a ser. Exacto, no sé de qué va a ser, pero espero que todo se vuelva a unir. Y pues recuerden, somos Vinil de Medianoche gracias a ustedes, entonces necesitamos sus historias, necesitamos que nos cuenten. Porque recuerden algo, todos tenemos algo que contar. Así todos. Es. Claro, la verdad es que yo les he dicho, soy bastante escéptica y de ahí nace este proyecto, un amante del terror. A mí me encanta el terror, pero yo creo por la adrenalina que me da estar ahí, sí, sin que algo me suceda. Pero al final, entre el nada me sucede, te das cuenta que sí te suceden. Entonces, creo que ya tengo una historia que contar. Hoy no se las voy a contar, una historia personal, pero quizás el siguiente episodio. Yo los voy a sorprender con varias historias que me han pasado. Yo sí he vivido varias experiencias paranormales, sobrenaturales, vamos a ponerle así. Entonces vamos a contar. Pero bueno, eso es todo. Y mándanos historias. No se olviden, Jan, Aarón. Bye. Adiós, chicos.